Yo quiero rápidamente compartir la palabra a lo que vinimos. Siempre digo yo en Viña del Mar, vamos a lo que vinimos, hermano. A escuchar una palabra del Señor. Yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, al libro de Génesis, capítulo 39. Bendecimos a todos los hermanos quienes nos están viendo a través de los videos, redes sociales, en fin, canal de YouTube. Por donde estemos saliendo, les bendecimos en esta mañana. Génesis capítulo 39. Verso 1 en adelante. Vamos a leer la palabra en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Llevando pues José a Egipto, o llevado, mejor dicho, José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con él. Diga conmigo, mas Jehová estaba con él. Y dice el texto, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, no algunas cosas, sino que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Diga conmigo, a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Mire qué expresión más tremenda. Diga conmigo, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Amén. Muy bien. Tome su asiento. Mire a aquel que está a su lado y dígale, tenme paciencia. El Señor no ha terminado todavía conmigo. Eso es, téngame paciencia. También dígale al que está al lado, trátame bien, porque mañana puedo ser tu jefe. Dígaselo, mañana puedo ser tu jefe, así que trátame bien. Amén, muy bien. Eso es para romper el hielo. Ando con un picahielo aquí, hermano. No. Bien, vamos a compartir esta palabra. Esta palabra la he titulado José el esclavo. José el esclavo. Cuando hablamos de José, en el Antiguo Testamento siempre nos muestra una persona muy íntegra. José fue un muchacho, un joven, un hombre con los años muy íntegro en su corazón. Usted conoce la historia de José, un muchacho que a los 17 años, él fue honrado por su papá, el padre, que no debe de ser así, hermanos. Cometió un error con su hijo preferido, José, le hizo una túnica de colores y eso provocó la envidia de sus hermanos. Usted sabe cómo termina la historia, cómo sus hermanos, teniendo tanto odio por José, tanta envidia que tenía José, que al final lo pasaron por muerto y lo metieron dentro de un pozo. La historia nos cuenta que antes que ocurriera esa situación, José era un soñador. José siempre tenía sueños. Y creo que una de las cualidades que tenemos que tener también, aplicar ese principio a nuestra vida como cristiano, es ser unos soñadores. Gente que sueña es gente que tiene proyectos. Gente que sueña es gente que mira mucho más allá de su nariz. Gente que sueña es gente que se llena de expectativa de lo que puede ocurrir en estos últimos meses que nos están quedando de este año 2024. ¿Cuántos creen, hermano, que vamos a terminar el año, pero bendecido por Dios? Nuestras familias bendecidas por Dios. Nuestra congregación bendecida por Dios. El trabajo siendo fructífero. No tengo la menor duda, hermano, que estos
pocos meses que nos están quedando, 5 meses me parece que nos están quedando, hermanos, serán meses en que veremos la mano de Dios sobre el favor de su iglesia, de los creyentes. ¿Por qué? Porque creo, de acuerdo a las Escrituras, que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal sobre su pueblo. Dice el libro de Isaías, decirle al justo que le irá bien. ¿Qué le parece si le dice al hermano que tiene al lado, te irá bien este año? Te irá bien estos meses. Nos irá bien. Amén. Muy bien, gente soñadora, como dice el Salmo, cuando Dios hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. 2 características que tienen los soñadores, de acuerdo a este Salmo. Es gente que es alegre. Nuestra boca se llenará de risa. La gente alegre es gente soñadora. Gente soñadora es gente alegre. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que Dios puede hacer con los años que nos restan. Entendemos que Dios tiene todo el poder de poder fortalecernos y bendecirnos y poder conceder los anhelos también de nuestro corazón. Seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Segunda característica de los soñadores es gente adoradora. Amén. Es gente que sigue adorando a Dios cuando terminan las 2 horas de reunión o 2 horas y media que podamos tener. Es gente que sigue adorando. Porque adoradores no es simplemente saberse una canción. Adoración es un estilo de vida. Adoración es un estilo de vida. Termina la reunión, yo voy para mi casa y allí en el hogar sigue el adorador. Comenzamos el día lunes a trabajar en lo laboral y allí sigue el adorador. El adorador honra a Dios en todo lo que hace. Lo hace con excelencia. No lo hace para el jefe, sino que lo hace para Dios. Y cuando hacemos todas las cosas para Dios, el jefe se da cuenta. Este tipo que es prolijo en lo que hace. Este hace bien su trabajo. Este hace bien la pega. ¿Por qué? Porque entendemos que no lo hacemos para él, lo hacemos para Dios. Porque fue Él quien nos abrió la puerta en ese trabajo. Y tenemos que siempre dejar bien en alto el nombre de Cristo. No es cosa que usted llegue a un trabajo y se ponga el letrero que es evangélico. Tengan cuidado porque soy evangélico. No es así. Creo que eso es incorrecto. Creo que nuestra vida es la que debe dar ese testimonio. Nuestra forma correcta, ser honesto, ser transparente, ser gente sin envidia, es lo que realmente refleja que el reino de Dios está en medio de nosotros. Por eso es muy importante la vida de José, porque José, a pesar que fue el hijo preferido, el papá le puso una túnica de colores. Según los que han estudiado las costumbres del Medio Oriente, en aquellos tiempos, túnica de colores era puesto sobre ciertas personas que tenían características destacables. O sea, esa túnica de colores destacaba por encima de los demás la vida de José. ¿Cuántos creen, hermanos, que del momento en que por la gracia de Cristo hemos recibido el Evangelio, Dios, el Padre, nos ha vestido también con una túnica de colores? Amén. La justicia de Cristo hoy está sobre nosotros. Usted y yo tenemos la túnica de colores. Por tanto, usted va a destacar por encima del común de las personas. Amén. Vamos a destacar. No seremos los últimos. No seremos el cacho del trabajo. ¿Ah? Este es un cacho aquí en el trabajo. De alguna manera tenemos que echarlo. No. Al contrario, vamos a tener la túnica de colores. Dios nos va a levantar, Dios nos va a honrar, Dios nos va a destacar. Y los jefes tienen el olfato de captar la gente que hace bien su pega. Siempre yo lo digo, la Marjorie que está acá, que me conoce años, siempre he dicho lo mismo. Gente que hace bien su pega es gente que nunca le faltará el trabajo. Pero los maestros chasquilla, que hacen a medio su trabajo, sin duda nadie los va a buscar. Pero la gente que hace bien su trabajo es gente que nunca le faltará el trabajo. Por eso, en esta mañana queremos enfocarnos en la vida de este muchacho llamado José. José tenía 17 años cuando Dios lo hizo pasar por fuertes procesos en su vida. Génesis capítulo 37, versículo 2 dice: este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad,
a menudo cuidaba los rebaños de su padre. ¿Cuántos años tenía José? 17 años tenía José. ¿Alguien aquí tiene 17 años? Pongámonos serios, por favor. Tenemos 17 años. No, en realidad veo algunas caritas bastante jóvenes. Que Dios bendiga a nuestros adolescentes en medio de nosotros. Dios bendiga a nuestros jóvenes también que están con nosotros en esta mañana. Dios bendiga a nuestros pastores jóvenes también. ¿Ah? Ni una gana. No sé cómo lo hacen. Muy bien, entonces, pueblo del Señor, José tenía 17 años cuando él comenzó a experimentar estos procesos. Cuando uno analiza, hermano, la vida de José, uno llega a esta conclusión. José era un tipo íntegro, era una persona correcta, era una persona espiritual. Dios le entregó sueños, se los contó a sus hermanos y a sus padres, el cual algunos lo interpretaron muy bien porque se enojaron con José y le dijeron, ¿acaso tú vas a reinar sobre nosotros? Lo interpretaron muy bien los sueños, estos carnales que eran los hermanos. Entonces, es que hay cosas que son muy evidentes, que no necesita interpretación. Hay cosas que son muy evidentes en la vida. Y Dios escogió a José para que él sea en el futuro cabeza. Dios lo puso a él con autoridad. El término cabeza siempre en las Escrituras está relacionado con autoridad. Autoridad. Yo recuerdo que Cristo, en los escritos de Pablo, menciona a Jesús como la cabeza de la iglesia, la autoridad. Y dice que la iglesia del Señor también está sentada con Cristo en lugares celestiales. Esa es la autoridad que tenemos en el Señor. Entonces, bajo esa nueva posición que tenemos en Cristo, una posición de influencia, no vamos a permitir que el mundo nos influencie a nosotros, sino que nosotros tenemos que ser factores de cambio para nuestra sociedad. No vamos a ir afuera y al final vamos a terminar viviendo como viven ellos. No, nosotros tenemos que ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Dice las Escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, que Dios nos ha puesto arriba y no debajo. Dios nos ha puesto como cabeza y no por cola. Dios nos ha puesto para que estemos arriba, hermanos. Eso nos habla de la capacidad que cada creyente tiene, aunque algunos aún no lo puedan creer, pero cada creyente en Cristo tiene esa capacidad de poder influenciar a los demás con el reino de Dios. Tenemos esa autoridad. A veces decimos, ¿qué vamos a hacer? Tengo tantas trancas en mi personalidad, tengo tantos problemas en mi forma de ser, tengo tantas situaciones que tengo que resolver. Con todo este drama que tengo en forma interna, difícil que Dios me use. Aún así, Dios nos puede usar. Porque al final no eres tú, no son tus capacidades, no son tus talentos, no son tus dones, sino que Dios en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Por eso debemos de confiar en lo que Dios va a hacer. No es casualidad que Dios te haya puesto en algún lugar específico, ya sea en la universidad, en tus estudios, en el trabajo. No es casualidad de que tú estés en ese lugar, que Dios haya abierto esa puerta. Ese lugar es para que el reino de Dios a través de tu vida también llegue a aquellos que trabajan contigo. Hay tanta gente con tremendos dramas, con tremendos desórdenes mentales. Hay tanta gente, hermano, en depresión, en angustia, con serios problemas familiares, y nosotros estamos ahí. Y nosotros somos la esperanza de ellos. Nosotros, Dios nos puede usar con una palabra tan pequeña, pero es la palabra poderosa que estremece el infierno, hermanos. Una simple palabra de Dios. Yo siempre digo esto, hermanos. Esa mujer sirofenicia que comenzó a seguir a Cristo y comenzó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí, como no era del pueblo de Israel. Siguió Jesús junto a su discípulo, como decimos nosotros los chilenos, no la pescó. Siguió caminando el Señor y ella más todavía comenzó a gritar hasta que ella lo alcanzó, se puso adelante de él y se postró delante de él. Hermano, la debilidad de Dios para que Él se detenga en el camino es tu adoración. Esta mujer se postró y Jesús se detuvo. Cuando estés en problemas, cuando estés en situaciones dolorosísimas en la vida, ponte a adorar. Cuando cantábamos recién,
El Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cada vez que nos enfrentemos a situaciones que no sabemos cómo resolverlas, ponte a adorar. Porque siempre también lo digo, Marjorie me ha escuchado muchas veces esto. Cuando usted como pueblo de Dios se pone a adorar y le da con todo para arriba, Dios mira desde arriba y le da con todo para abajo. Amén. Así es. Póngase a adorar en medio de los conflictos, en medio de los problemas que no sabe cómo resolverlo. Póngase a adorar y Dios peleará esa batalla. Y cuando usted llegue a su casa va a estar todo resuelto. Maravilloso es el Señor. Simplemente adore, alabe, exalte al Rey y Dios se encargará de nuestros enemigos. Dios nos manda solo a bendecir, nunca maldecir, nunca hablar mal de nadie. Dios nos manda solo a bendecir. Bendice, esas son las armas que tenemos, orar por ellos, ora por tu enemigo, bendice a aquel que te persigue, aquel que quiera verte mal, bendícelo, ora por él. Porque al final es Dios nuestro vengador y no nosotros. Ni siquiera tú te vas a ensuciar las manos. Dios va a intervenir. Cuando yo alabo, cuando yo oro por mi enemigo, cuando estoy frente a una situación, ya sea en cualquier ámbito familiar, laboral, en cualquier situación, hermano, cuando yo comienzo a adorar, cuando yo comienzo a exaltar al Rey, hermano, ¿sabe lo que estoy haciendo? Yo me estoy quitando del camino y le estoy dando la oportunidad a Dios. Señor, ahí está, te lo dejo. Y Dios sabe cómo arreglar las cosas. Dios sabe hacerlo muy, pero muy bien. Bendito sea Dios. José pasó todos estos procesos. Fue acusado en la casa de Potifar por la esposa de Potifar que quiso abusar de ella. Al final Potifar sabía quién era José, pero por la situación de su esposa y por el qué dirán, tomó a José y lo metió a la cárcel. Debería haber matado a José, pero este Potifar lo metió a la cárcel. 2 años en la cárcel, hermano. Estaba el copero, el panadero, estaba el encargado. Al final pusieron a José como encargado de la cárcel. Mire, donde nos pongan, vamos a hacer cabeza. ¿Me escuchó? Donde nos pongan, si nos ponen a cuidar auto, vamos a ser el administrador de los que cuidamos. Porque los hijos de Dios portan una bendición especial, hermanos. No solamente trabajamos, sino que cuando usted trabaja con la bendición de Dios. Y eso es lo que marca la diferencia. Usted puede hacer las mismas cosas de otras personas, pero contigo la bendición de Dios reposa sobre ti y eso se destaca porque tú tienes la túnica de colores. Bendito sea el Señor. El texto dice en Génesis capítulo 39, versículo 2, Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Aquí encontramos algo muy raro. José era esclavo en Egipto. Pregunta, ¿cómo va a ser un esclavo que no tenía derecho a nada? Eso eran los esclavos, no tenían derecho a nada y todo lo que tenía, los amos eran quienes les suministraban el lugar donde comían, el lugar donde dormían, el trabajo, todo. Un esclavo no tenía absolutamente nada propio. ¿Cómo un esclavo puede ser próspero? ¿De qué manera? Yo no veo a José, no sé, en una linda casa en Egipto. No veo a José con un tremendo trabajo tampoco. Pero dice la Escritura que Jehová estaba con José y fue varón próspero. Aquí aprendemos una tremenda lección. Prosperidad no significa tener cosas materiales a tu alrededor. Prosperidad no significa moverte en cuestiones materiales que tú has ganado. Verdadera prosperidad significa cuánta riqueza de Cristo llevamos por dentro. Esa es verdadera prosperidad. Lo dice en 2 de Juan, capítulo 2, donde dice, versículo 2, donde dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando somos prosperados por dentro, cuando tú eres enriquecido con las verdades de Cristo en tu mente y en tu corazón, lo demás será cuestión de tiempo. Amén. Alguien dirá, pastor, hoy día estoy en un pequeño trabajo, no me va muy bien, o a lo mejor, pastor, hoy día estoy sin trabajo, pero lo que el Señor nos está enseñando, primero, enriquécete por dentro.
Llénate de Cristo por dentro, que el Espíritu Santo, que la presencia de Dios inunde tu ser. Conoce más a Cristo por medio de las Escrituras. Estudia la palabra de Dios, congrégate, enriquécete por dentro, que tu alma sea próspera. Y lo que te va a faltar o lo que te está faltando será cuestión de tiempo. Amén. Diga conmigo, la bendición de Dios es cuestión de tiempo. Nada más. Una cosa llevará a la otra. Una cosa llevará a la otra. Tu vida íntegra, cuando haces las cosas bien, cuando haces las cosas correctas, hermano, lo demás, el trabajo, el tener un buen sueldo, qué sé yo, el tener una casa para tu familia, será cuestión de tiempo. Pero la verdadera riqueza comienza en el alma, en tu corazón, con Dios. Vuelvo a reiterar, amado, yo deseo que tú seas prosperado, dice el anciano Juan a la iglesia, y que tengas salud así como prospera tu alma. Cuando hay prosperidad del alma, entonces lo demás será cuestión de tiempo. Amén. Bendito sea Dios. ¿Sabe lo que usted está haciendo aquí? Los que han llegado hoy a la reunión están siendo prosperados en el alma. Están recibiendo la riqueza de Cristo por medio de su palabra. Entonces, cuando usted es prosperado por dentro en su vida espiritual, lo de afuera será cuestión solo de tiempo. Tenga paciencia. Busquemos más de Dios. Aunque, como dice mi hermano, el pastor Fernando, aunque no veamos ni una, sigamos adelante, sigamos creyendo. Porque al final, con Dios, repita conmigo, con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Amén. Sí, Señor. Amén. Oh, bendito sea el Señor. Oh. Tenemos una gran escasez, existe una indigencia profunda en nuestro país, hay tremendas crisis de inseguridad en nuestro país, da miedo salir ya después de las 5 de la tarde, hermano. Hay una cantidad de situaciones que está viviendo nuestro país. Ayer se comunicó conmigo un hermano en Cristo de Santiago que lo conozco hace muchos años, me llamó pidiéndome la oración porque el jueves lo habían secuestrado, hermanos. Estuvo 9 horas secuestrado, lo golpearon pidiéndole dinero, al final lo citaron, así fue el tema que me explicaba. Yo ando buscando una maquinaria para poder comprarla y justo apareció una oportunidad, 20 millones decía, y en cierto lugar iban a mostrar la maquinaria. Entonces cuando llegaron había un vehículo y se bajaron como 5 tipos con pistolas, metralletas, hermano, y lo secuestraron. Pasa los 20 millones. Él le dijo, pero yo simplemente vengo a ver, no ando con el dinero. Al final lo tuvieron 9 horas secuestrado, lo golpearon. Al final la esposa reunió 2 millones y él, cuando él estaba allí, digamos, escondido en un lugar, escuchaba que desde la cárcel gente extranjera daba las órdenes a los que estaban allí con ellos. Los que estaban allí eran chilenos, pero los que estaban, digamos, los que estaban dirigiendo todo eran de la cárcel y eran extranjeros. Y él escuchó claramente que le decía, mira, con plata o sin plata, mátalo igual. Así está hoy en día nuestra sociedad. Dice que nunca había clamado tanto al Señor, intentó escapar, la primera vez lo pillaron, pero la segunda vez dice que Dios le dio la oportunidad de escapar, de arrancar de ese lugar, y era un sector de Puente Alto, hermanos, Bajos de Mena, el sector donde él salió. Él preguntó dónde estoy, en qué comuna estoy, decía, y ahí le explicaron. Llegó la PDI y es una situación bastante, creo yo, preocupante lo que él vivió. Algo muy doloroso, tiene a toda la familia prácticamente encerrado en la casa. Así estamos viviendo en nuestro país, en nuestra sociedad. Una de las cosas que tenemos que poner toda nuestra esperanza en que Dios guarda a su pueblo. Él debería estar muerto, pero gracias al Señor Dios lo libró de la muerte. Hemos estado orando por él estos días, ayer en la noche, hoy día en la mañana, y él decía, pastor, lo único que necesito es que oren por mí, que Dios nos fortalezca, que podamos salir de esta situación. Porque en realidad hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, porque allí está toda nuestra información.
Nunca ponga dirección en el Facebook. Ojalá póngalo en forma restringida las fotos también, porque de aquellas redes sociales se están armando los delincuentes que hoy en día son organizaciones en nuestro país que están prácticamente asesinando a las personas. Así que Dios nos ayude en eso, hermanos. Sé que los dejé un poco bajoneados por lo que les dije, pero cuidemos. Cuidemos a la familia, cuidemos, digamos, a nuestros pastores, cuidemos a la iglesia y cuidemos a nuestros hermanos. Muy bien, la Escritura en el versículo 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Repita conmigo, y vio su amo que Jehová estaba con él. Pregunta, ¿de qué manera este pagano idólatra vio a Jehová en José? Porque hay que hacerse preguntas, para poder entender y sacar algún tipo de enseñanza hoy para nosotros. Dice que, y vio su amo, vio que Jehová estaba con José. Si su amo no era creyente, no era una persona judía, era un pagano, adoraba a Isis, al sol, veneraba a todos los astros como cualquier egipcio en aquel tiempo. Pero dice la Escritura de que este Potifar se dio cuenta de que Dios estaba con José. Una de las cosas que llamará la atención sobre la gente que no es cristiana es tu forma de ser, tu forma de vivir y cómo honras a Cristo en todo lo que haces. Eso le va a llamar la atención porque el mundo está inmerso en la mentira, en el engaño. Si puedo aprovecharme de alguna manera de lo voy a hacer. Todo, hermano, el engaño, la falsedad, la mentira y toda la maldad que vemos en el mundo. Pero cuando vemos gente correcta, actuando en forma correcta, que cuando termina el trabajo no se lleva el trabajo, las herramientas para la casa, sino que es un tipo correcto, un transparente, sabe de que hay cámaras, ¿no es cierto?, que lo están mirando porque los jefes no son tontos, hermano, por algo están allí. Por algo huelen, captan y se dan cuenta los que realmente trabajan, hacen su trabajo. No sé por qué he hablado mucho del trabajo hoy día. Pero yo creo que Dios nos quiere honrar, Dios nos quiere bendecir, pero necesitamos que los inconversos se den cuenta que algo especial está en nosotros. Hay gente que pasa desapercibida, hermano, en su trabajo, en los estudios, en la universidad, gente que no se da cuenta, no tenía idea que este era canuto. No tenía idea que este era evangélico. Hermano, necesitamos, no con nuestras palabras, sino con nuestra forma de vivir, que sí somos distintos y diferentes. Y cuando la gente te pregunte, oye, ¿por qué eres distinto? ¿Por qué eres una persona correcta? ¿Por qué no hablas mal del jefe? ¿Por qué no eres parte del sindicato? Y bueno, usted le va a decir, bueno, yo soy una persona cristiana, una persona que estoy yendo a una iglesia, conocí a Dios y Cristo cambió mi vida. Y sabe, eso va a despertar la curiosidad. Porque cuando usted honra al Señor en todo lo que hace, cómo vive, cómo habla, cómo trabaja, cómo trata a su esposa, cómo trata a su familia, los vecinos se dan cuenta. Yo creo que los vecinos tienen el don de cachativa. Cachan a lo lejos realmente cuando hay un matrimonio que está viviendo bien, mira cómo trata bien a la esposa. Yo en el Evangelio aprendí, no sé si lo dije la última vez que estuve acá, mi pastor, que yo en el Evangelio aprendí a abrirle la puerta del vehículo a mi esposa para que ella baje y abrirle la puerta del vehículo a mi esposa para que ella entre. Pa, cha, pa. Y eso se lo aprendí de un pastor y eso me impactó, hermano. Qué caballeroso era ese pastor que yo aprendí de él, pastor Juan Domingo de la Sota, es el pastor. Y comencé a hacer lo mismo con mi esposa. El primer día me quedó mirando y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué buscas? No, quedó sorprendida, sí, bueno, y obviamente a una dama, a una mujer femenina le encanta esos pequeños detalles del esposo, de la esposa, del pololo, no sé, del prometido, ¿ya? Eso son cosas que
que son detalles que para uno como hombre prácticamente no es tan importante, pero para la mujer es muy importante. Que el Señor nos ayude a vivir con nuestras esposas, hermanos. No sé por qué Pedro dice vivir con ellas sabiamente. Hay que ser un Salomón para vivir con una mujer. Cuando ella dice no, es porque sí. Y cuando ella dice sí, es porque no. Que el Señor nos dé sabiduría. No, Dios bendiga a todas nuestras mujeres. Realmente es una bendición de Dios el tener una ayuda idónea, digamos, a nuestro lado. Una tremenda bendición de Dios. ¿Por qué Potifar? ¿De qué manera Potifar se dio cuenta que Jehová estaba con José? El texto dice, porque todo lo que él hacía, José, Jehová lo hacía prosperar. Y Potifar se dio cuenta de eso. No, este no es como los esclavos. A lo mejor Potifar tenía unos 20 esclavos, pero José era distinto. José era diferente. José era, no sé, de otro mundo José. Y Potifar se da cuenta de que José, dentro de todos los esclavos que él había comprado, José era totalmente distinto. José portaba la bendición de Dios. No porque él se la ganó, porque entiendo yo que muchas veces, inculcamos que a veces la salvación o que la bendición de Dios es una cuestión de méritos. Y no es tan así, la salvación es por gracia. Y la gracia de Dios no tiene nada que ver con lo que yo pueda hacer o decir. Simplemente Dios le place bendecirnos. Así de simple. A veces nosotros hacemos complicado las enseñanzas, pero simplemente Dios le place. Dios es un gusto. Dios se deleita en bendecir a nosotros los pecadores. Encuentro como 2 o 3 palabras en Efesios capítulo 1 cuando dice que habla del beneplácito. Simplemente Él nos salvó por su beneplácito. Como diría un mexicano, Dios le dio la regalada gana de salvarnos y punto. ¿Quién le puede decir eso a Dios? ¿Por qué escogiste a este? Si el que estaba allá era mejor que este. Dios sabe lo que hace. Y simplemente lo hace sin ver ningún comportamiento tuyo en forma previa. Simplemente Dios se deleita en tomar ruinas y poner cada pedazo en su lugar y exhibirlos como obras de arte. Amén. Gracias, Señor, porque Él lo hizo conmigo y también Él lo ha hecho contigo. Él es el extraordinario restaurador. ¿Cuántos minutos me queda, pastor? Amén. Es que yo también soy pastor y también hay cosas que hacer. Ok, vamos adelante. ¿Me da 10 minutos? Sí. Muchas gracias, mi pastor. Yo me sujeto a esto. Queridos hermanos, ustedes no convencerán a los de afuera para que crean que usted sirve a Dios reflejando una vida inconsecuente, una vida que no honre al Señor. Usted no convencerá a la gente para que busque a Dios mostrando miseria. Escúcheme bien. Mostrando fracasos. Usted los convencerá porque sobre su vida reposa la bendición de Dios. Así usted convencerá a los que no creen a la palabra. Dice Pedro, hablando de las esposas, serán ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Eso también lo podemos aplicar también en nuestra vida. Si yo quiero llegar a alguien, algún amigo que no le gusta que le hable de Cristo, porque para ellos es religión, no, yo no soy religioso, no quiero que me hables de religión. Mire, su vida debe ser una predicación. Tu vida tiene que ser una predicación. La primera Biblia que leen nuestros amigos somos nosotros. Es la primera Biblia que leen. La primera Biblia que leen nuestros vecinos somos nosotros. Que cada vez que vean tu vida digan, este tipo no sé dónde salió. Este es diferente. Este es un tipo que una vez tuve, no sé, lo traté mal, pero no me devolvió con la misma palabra. No sé, a lo mejor, claro que actué mal porque no reaccionó de la misma palabra, digamos de la misma manera.
Como dice Proverbios, que la respuesta áspera hace subir el furor, más la respuesta apacible aplaca la ira. Eso es. Se me estaba olvidando el versículo allá. Aplaca la ira, hermanos. Por eso es muy importante. José impactó la vida de este inconverso, de este idólatra, porque la bendición de Dios, porque todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Esa es la manera en que vamos a convencer a los que no creen a la palabra. Aquellos que dicen, eres canuto, canuto este. Usted simplemente guarde silencio y que su vida predique. Y solamente utilice las palabras cuando sea necesario. En la casa de Potifar, José tuvo que luchar contra un poderoso enemigo que lo tenía dentro. ¿Sabe cuál fue el poderoso enemigo? Si usted lee conmigo, en el versículo 39, capítulo 39, versículo 6, con esto concluyo. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Cuando digo esto siempre me pongo al frente así. José era José era de hermoso semblante y bella presencia. Algunos dicen que José era físicamente un tipo alto, un tipo fornido, a lo mejor rubio, no lo sé. Simplemente dice que José era de hermoso semblante y bella presencia. Pero más allá de lo físico, porque a veces lo físico también engaña. Esto es muy importante. José era de hermoso semblante y bella presencia. Significa que José tuvo que luchar por un gran tiempo contra un enemigo que era la amargura. Imagínese, sus hermanos lo vendieron. ¿Él podía haber tenido rencor contra sus hermanos? Claro que sí. Era, de un punto de vista humano, natural. Él podía haber guardado odio contra sus hermanos. Algún día me la van a pagar. Un tipo que podría haberse llenado de amargura, de resentimiento, de odio, como muchos a veces, hermanos, alargamos tanto tiempo con esos resentimientos, con odio, sin falta de perdón, cuestiones pendientes que la alargamos. El problema que no te hace lucir a ti, que eres cristiano, con un hermoso semblante y una bella presencia. Porque cuando hay hombres y mujeres con un hermoso semblante y bella presencia, significa que son corazones que ya han sido tratados por Dios y han puesto fin a la amargura. Porque cuando hay gente que no perdona, cuando hay gente con odio, cuando hay gente con amargura, se nota en el rostro. Se nota cuando hablan. Se nota a lo lejos. Pero José, que tenía todo el derecho de haber tenido odio contra sus hermanos, lo hicieron pasar por muerto, lo alejaron de su padre. Él podía haber guardado, acumulado tanta rabia. Pero dice que Potifar, cuando miraba a José, José era de hermoso semblante y bella presencia. José no permitió que la amargura gobernara su corazón. José no permitió, hermano, que el odio, los malos pensamientos, el deseo de venganza lo arruinara. Porque hay tanta gente que ha sido arruinada por deseo de venganza, por no perdonar. Es que, pastor, usted no sabe el daño que me hicieron. Sí, todos los que estamos aquí hemos experimentado algún tipo de heridas de la infancia cuando niños. Pero Dios nos manda a perdonar. Dios nos manda, hermano, a orar por aquel que nos hirió, aquel que nos maltrató, aquel que abusó. Hermano, Dios nos manda a perdonar y a bendecir a nuestros enemigos, porque eso mantendrá limpio tu corazón. José era de hermoso semblante. Esto a mí, hermano, me voló la cabeza cuando lo leí. Pero ¿cómo José lo vendieron, lo traicionaron? Sus hermanos confabularon en contra de él y lo mandaron a otro país. Y el amor del padre que él disfrutaba tanto de su familia, de su mamá, de sus hermanos, lo alejaron, lo arrancaron de allí. Él podía haber, hermano, muerto, amargado, triste, como muchos. Hay tanta gente enferma por la amargura, hermanos. El odio activa, debilita el sistema inmunológico de los seres humanos.
Hay gente con enfermedades asintomáticas. Hay gente que se levanta enferma, va al médico y no le encuentran nada, pero se sienten tan enfermos. Pero cuando uno comienza a analizar a través de una consejería, uno llega a la conclusión que es gente que nunca ha perdonado. Que es gente que ha guardado, ha acumulado en el sótano de su casa mucha basura emocional. Este es el tiempo en que le vamos a decir: diablo, ya se te acabó el negocio conmigo. Este es el tiempo en que voy a perdonar, en que voy a resolver temas pendientes. Vamos a ser llamados y le voy a decir: mira, yo sé lo que tú me hiciste, pero yo te perdono, te bendigo, porque al final no es tanto por ellos, es tanto por ti, por tu corazón, por tu salud mental. El diablo se ríe cuando te ve mal emocionalmente. El diablo es un avivamiento cuando te ve amargado, peleando con todos. Que el Señor nos ayude y podamos entender que José, a pesar de todo lo que le hicieron, era de hermoso semblante y bella presencia. El Salmo dice que el corazón alegre, José nunca permitió que la amargura lo controlara o lo dominara. ¿Qué ocurrió cuando llegaron sus hermanos? José dijo: esta es la mía, ahora sí que me la van a pagar todos, estos desgraciados. No dijo eso José. Dice que cuando los vio, sus entrañas se conmovieron, porque vio a sus hermanos que por años no lo había visto. Dice que él fue atrás ahí, fue a llorar. Y él se dio cuenta que al final lo que sus hermanos hicieron en la soberanía de Dios fue un plan de Dios para preservar al pueblo de Israel con vida en medio de la hambruna de 7 años. Ahí dijo: entiendo ahora que Dios preservó la vida, el traerme aquí, a esta tierra de Egipto. Era el ministro de Hacienda después. El ministro de Hacienda. Extraordinario. Una preciosa historia. La primera vez que leí la Biblia de la historia de José, terminé llorando, hermano. Impactante. Terminé llorando también cuando la dieron en la televisión, la historia de José. Es tremendo. Hermoso semblante y bella presencia. Póngase en pie, por favor.